bienvenidos a este primer módulo donde vamos a estar enfocándonos en cómo generamos una homologación de la fiabilidad para poder realizar valoraciones clínicas con buenos estándares científicos. Nuestro reto es ese, que dentro del equipo clínico que Orques tiene como una de las empresas más importantes en Latinoamérica en la atención asistencial por medio de fisioterapia, podamos homologar primero nuestros contenidos, primero nuestra metodología para poder realizar clínica y a partir de ello generar calidad. La calidad que nuestros pacientes, que nuestra marca, que nuestro entorno y que nuestra sociedad necesita. Realizar este curso ha sido un gran reto, sobre todo porque nuestra profesión tiene unas pequeñas limitaciones en torno a la calidad científica y a la calidad práctica. La bibliografía hace referencia a que los fisioterapeutas realizamos valoraciones y realizamos técnicas para generar diagnóstico y que cada quien las realiza como se le ha enseñado y que no todos lo realizamos igual. Eso es una realidad y pasa en todo el mundo, al igual que en la ortopedia y en otras ramas del área de la salud. Y es uno de los principales retos porque al generar intervenciones a nivel intraexaminador, es decir, cuando yo veo a mis pacientes, yo realizo mis pruebas, aunque no las haga perfectas, pero siempre las realizo de la misma forma, yo tendré una forma sistemática de medir evolución. Pero cuando yo la realizo, después mi paciente requiere un tratamiento y hay alguien más que revalora, podemos tener unos datos muy concretos y la otra persona tiene alteraciones o tiene una forma diferente en la metodología de evaluación clínica. Es por eso importante que primero generemos un esquema de homologación para la determinación de criterios clínicos, de performance clínicos, y esto se ha realizado por medio de un equipo multidisciplinar. Como lo ha platicado Ari, el fisioterapeuta va a tener intervención para generar diagnósticos médicos a partir de nuestras manos, a partir de nuestra calidad. Es un reto entonces generar primero una serie de estándares que ahorita vamos a estar viendo a lo largo de 2 sábados y cómo estos nos van a permitir tener fiabilidad, tener calidad en la parte de la atención. Las pruebas que se han elegido y las que vamos a estar dando tienen los mejores niveles de calidad interexaminador e intraexaminador cuando se han analizado unas características concretas y son en las que nos vamos a enfocar. Este curso no es para enseñarles a hacer diagnóstico, de hecho, a mí me encanta presumir en el equipo donde trabajo cómo hay una serie de procesos tan grandes para entrar a Orques, para entrar a trabajar a Orques, que de verdad garantiza que atendiendo en nuestras clínicas están los mejores profesionales. Entonces, este no es como el problema, aquí no vamos a venir a enseñar. El objetivo es solo homologar. Por lo tanto, les pediré también un gran compromiso para estar analizando y también que ustedes estén preguntando las características concretas, de tal forma que todos estemos operando de la misma forma y con los mismos criterios en estándares científicos. Muy bien, pues sin más preámbulo, empecemos por la parte de anatomía palpatoria musculoesquelética. Vamos a presentar la agenda primero. El curso está dividido en una primera instancia donde vamos a realizar un taller teórico-práctico, básicamente, casi solo práctico, sobre cómo homologar nuestra identificación de los elementos en el sistema musculoesquelético. Después de eso, vamos a realizar un esquema para homologar cómo deberíamos de valorar la postura, cómo deberíamos de realizar la exploración estática. Después de eso, realizaremos una homologación para determinar algunas herramientas o criterios para la exploración dinámica, incluyendo marcha. Después de eso, analizaremos la forma en la que podemos ver el cuadrante superior y después la forma en la que vemos el cuadrante inferior. El principal reto de esto es que nos convertamos en un equipo fiable. La fiabilidad tiene que ver con el adecuado desempeño de un fenómeno, de un trabajo, de un equipo, de una máquina, de lo que sea, cuando las condiciones son las adecuadas, en las condiciones en las que se ha puesto a realizar el estudio de dicho fenómeno. Y justo para esto es el curso, para que podamos homologar estas condiciones. Y a partir de ello, todos estamos evaluando con la misma metodología.
Muy bien, pues vamos a comenzar a realizar la primera parte del taller, ¿no? Nuestro primer objetivo es que realizamos una metodología para que podamos tener identificación del sistema musculoesquelético. La intención es que podamos ir presentando algunas diapositivas sobre el sistema musculoesquelético y vamos creando una palpación guiada. Por lo tanto, dejaré el micrófono con Jonathan, mi colega con el que hemos montado un curso de anatomía palpatoria musculoesquelética el año pasado. Es un curso que nos costó también mucha revisión de estándares científicos. Estuvimos analizando muchos artículos y los artículos que tuvieran más peso, los que hubieran tenido mejor calidad metodológica entre los examinadores y que hubieran descrito las técnicas de anatomía palpatoria para las intervenciones, fueron las técnicas que montamos en este curso. Entonces, en cierto punto es un curso basado en evidencia. Vamos a estar realizando pues, una pequeña homologación, ¿no? Durante las próximas hora y media, 2 horas. Perfecto. Hola chicos, pues bueno, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Les comento, la actividad que hemos diseñado es una actividad en donde tenemos pensado que trabajen en parejas. Al final vamos a hacer una palpación muy rápida, no vamos a profundizar demasiado en detalles anatómicos, ya que todos estamos homologados en anatomía como tal, en la parte teórica, ¿vale? Solamente quisiéramos homologar algunos datos de palpación para que todos podamos estar fiables a la hora de valorar, ¿vale? Tomaremos también en cuenta los músculos con mayor incidencia, los que más tratamos, los que presentan mucho más implicaciones clínicas, y bueno, al final la idea es que yo pueda ir haciendo una palpación guiada con mi modelo y entre ustedes vayan palpando a su compañero, ¿vale? Una vez terminado la palpación del primer segmento, pasaremos a hacer un cambio y volverán a palpar, ¿vale? Perfecto, entonces nos colocamos en parejas y bueno, damos un minuto y empezamos, ¿vale? Recordemos, primero tenemos que tomar como referencia protuberancia occipital, ¿vale? Dedo en protuberancia occipital, todos, ¿vale? Una vez que lo tenemos ubicado con nuestro dedo palpatorio, vamos a palpar hacia inferior y nuestro primer tope óseo va a corresponder a la apófisis espinosa de C3, ¿vale? Un través de dedo hacia lateral, tendremos apófisis transversa de C3, ¿vale? Si nos vamos de nuestro dedo palpatorio inicial hacia inferior, un través de dedo, tendremos C4, ¿vale? Y un través de dedo hacia lateral, tendremos apófisis transversa de C4, ¿vale? De nuevo, un través de dedo hacia inferior, tendremos a C5, y un través de dedo hacia lateral, tendremos la apófisis transversa de C5, ¿vale? Un través de dedo hacia inferior de nuestro dedo en la apófisis espinosa hacia inferior, nos vamos a C6, ¿vale? Y un través de dedo lateral tendremos a apófisis transversa de C6. Y la última tendremos un través de dedo hacia inferior, C7, y un través de dedo hacia lateral, apófisis transversa de C7. Como discriminamos C6 de C7, ¿vale? Cuando el médico nos diga que verifiquemos si es C7 o T1, colocaremos dedos sobre C7 y pediremos rotaciones, ¿vale? Vemos cómo rota sobre la vértebra que tenemos sobre el índice y la inferior ya no rota, correspondería a T1, ¿vale? De la ubicación topográfica de los músculos suboccipitales, vamos a tomar como referencia de nuevo protuberancia occipital, ¿vale? Y vamos a colocar 3 dedos de la protuberancia occipital hacia lateral, ¿vale? Protuberancia occipital, 3 dedos, ¿vale? Y el primer dedo, ¿vale? Va a corresponder al recto posterior menor de la cabeza. Segundo, recto posterior mayor de la cabeza, ¿vale? El tercero va a corresponder al oblicuo mayor de la cabeza y un través de dedo hacia inferior y lateral en dirección hacia C2, el oblicuo menor de la cabeza, ¿vale? Recordemos que este es un músculo que va lateral, ¿vale? Es muy importante poder identificarlos para poder palparlos cuando el médico nos lo indique y poder ver si
el dolor, ¿vale? Se representa según su patrón de dolor referido hacia la parte lateral de la cabeza, ¿vale? Perfecto. De ahí nos vamos con trapecio. Trapecio, vamos a ubicar protuberancia occipital, ¿vale? C7, que ya la teníamos identificada. Y por la parte de su inserción, vamos a ubicar a la espina de la escápula y el acromion. Una vez identificados estos tres puntos anatómicos, ¿vale? Podemos saber que en esta dirección van nuestras fibras y podríamos corroborar palpando y pidiendo movimiento, ¿vale? Ya sea inclinación de cuello, ¿vale? O elevación del hombro, ¿vale? Y nos botará a nuestro dedo palpatorio, ¿vale? Recordemos también el mapa de dolor referido que tenemos del músculo trapecio, que es un músculo muy involucrado en lesiones de cuello, ¿vale? Perfecto. Continuamos con ECOM, ¿vale? No, ¿te podrás acostar? Para que se vea un poquito mejor. ¿Se verá? ¿O inclina? Ligero, ¿no? Bien, para poder palpar el músculo ECOM, vamos a primero a ubicar al manubrio del esternón, ¿vale? Ubicamos manubrio del esternón, tercio medial de clavícula, tenemos nuestros dos orígenes y nuestra inserción, apófisis mastoidea, ¿vale? Que se encuentra dos veces de dedo hacia posterior de el oído, ¿vale? Una vez que tenemos identificado, podemos pedir a nuestro paciente una activación del ECOM con una flexión de cuello y una rotación, ¿bien? Y ahí podríamos discriminar bien los dos orígenes, tanto el esternal como el clavicular, ¿vale? Descansa. Bien. ¿Todo lo palpamos? ¿Bien? Vale, perfecto. Bien, repaso de la parte del esternón, ¿vale? Manubrio del esternón, ¿vale? Hacia inferior nos iremos y terminando manubrio del esternón tendremos un pequeño tubérculo, ¿vale? Y si continuamos con nuestra palpación hasta el final, llegaremos a nuestra apéndice xifoides, ¿vale? A la altura del manubrio del esternón, ¿vale? E intentaremos palpar las articulaciones esternocostales, ¿vale? Palparemos cartílago costal, no se confundan con clavícula, lo haremos un poquito más inferior hacia clavícula, y en medio, ¿vale? Entre cartílago costal y cartílago costal tenemos a músculos intercostales, ¿vale? Listo. Vamos con pectoral menor, creo que seguía atrás. Sí. Bien, colocaremos a nuestro paciente lateral, por favor. Bien, y lo llevaremos su hombro hacia abducción y le daremos un soporte, ¿vale? Recordemos que la palpación de este músculo, ¿vale? Hacia abducción, ahí está, ¿vale? Una vez ubicado acá tendremos que discriminar, ¿vale? Y separar las fibras del pectoral mayor con nuestros dedos hacia el frente, ¿vale? El pectoral mayor lo aislamos hacia el frente, eso lo empujamos. Y una vez que lo hayamos empujado, tendremos una palpación hacia la parrilla costal, ¿vale? Sean sutiles, por favor, a la palpación de este músculo, ya que es un músculo que se irrita bastante. Recuerden que es un músculo que está involucrado en las lesiones de hombro y tienen que tomar mucho en cuenta en hacer bien esta palpación para poder reproducir, o si es un músculo que está implicado, pues correlacionarlo con su patrón de dolor referido, ¿vale?
Bien, y para palpar el pectoral mayor, bueno, el pectoral mayor se encuentra por delante del pectoral menor, entonces, una vez que ya lo hayamos discriminado, lo podemos tomar por enfrente a las fibras del pectoral mayor, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bien. Atrás, recuerden, pectoral menor y enfrente, pectoral mayor, ¿vale? Listo, sí se ve. Perfecto, de ahí nos iremos a la parte torácica. Si quieres, acueste, perdón, del cúbito plano, ya que estamos ahí, ¿vale? Y rápido haremos una palpación de apoyos espinosas, ¿vale? Torácicas, ¿vale? Recuerden que empezamos desde T1, que se palpa igual que las vértebras cervicales, y después las apófisis espinosas de las torácicas se empiezan a distanciar cada vez más por el posicionamiento. ¿Hacia acá? Okay. ¿Vale? Y de los músculos que vamos a palpar en esta parte, ¿vale? Solamente para ubicarlos topográficamente son el compartimento extensor, ¿vale? Recordemos que tenemos al iliocostal de lateral hacia medial, ¿vale? Y después el más medial sería el longísimo, ¿vale? Entonces, para poder palparlo, lo podemos palpar tanto a nivel torácico como a nivel lumbar, ¿vale? Entonces, de la línea media o como referencia a apófisis espinosas, ¿vale? Tendremos nuestro compartimento extensor, ¿vale? Y la primera banda que palparemos va a corresponder a longísimo, ¿vale? Y de ahí, un 3 dedo hacia el lateral, la siguiente banda va a corresponder a iliocostal, ¿vale? Si lo pudiéramos ver, bueno, como un promedio, entre veces de dedo, de la parte media serían 4 dedos. Los primeros 2 dedos corresponderían a la parte del longísimo y los 2 más laterales a la parte del iliocostal. Perfecto. Listo. Para la palpación del cuadrado lumbar, vamos a colocar a nuestro paciente de cúbito lateral. Bien, e iniciaremos con una palpación de nuestro borde cubital, ¿vale? Nuestro borde cubital irá palpando y percibiendo tejido blando, ¿vale? Hasta tener un tope, ¿vale? Este tope va a corresponder ya a la pala ilíaca, ¿vale? Y de ahí empezaremos a realizar una palpación hacia posterior, ¿vale? Hasta llegar a la parte media. ¿Vale? Una vez que tenemos ubicado bien el borde de la pala ilíaca, ubicaremos la última costilla a nivel de T12. Y nuestra palpación, recordemos que va a ser lateral, ¿vale? ¿Vale? A través de músculos oblicuos, pero evitándonos todo este compartimento extensor, ¿vale? Que nos podría confundir a la hora de palpar. Si nosotros entramos así, va a ser muy difícil poder estar encima del cuadrado lumbar, ¿vale? Entonces la palpación será lateral, ¿vale? Con nuestros dedos palpatorios haremos una presión y podríamos corroborar con el movimiento de elevación de la cadera. Ligeramente elevan y los botará, ¿vale? Relaja. Arriba. Eso, descansa. Perfecto. ¿Vale? Recordemos el patrón de dolor referido, que es un músculo que no suele manifestarse en donde se ubica topográficamente, ¿vale? Sino que su dolor referido va más hacia la parte lateral del glúteo y posterior, ¿vale? Y es un músculo muy involucrado en lesiones lumbares, ¿vale? Entonces,
cuando los médicos les pidan la palpación, pues bueno, si todos lo hacemos de esta forma, podríamos asegurar que lo estamos palpando de la mejor manera, ¿vale? Bien, ubicaremos, ya una vez ubicado la parte de la cresta, ¿vale? Lo vamos a posicionar en donde finaliza en contacto con el sacro, ¿vale? A ese nivel estaríamos en S1, ¿vale? Y tendríamos ubicado el sacro hacia inferior y el coxis terminando el sacro, ¿vale? Hay que recordar que podemos tener una palpación con esa toma y pacientes que hayan tenido alguna caída, que hayan tenido algún cuadro patológico y los médicos nos pidan palpar el coxis, hay que posicionar toda la mano sobre el sacro y cuando termine con la base del dedo, en la parte final, con el pulpejo, podríamos estar sobre la zona del coxis. Entonces, las coxalgias, ¿no? Posteriores a una caída, ahí es en donde se realiza parte de la presión. Uno de los problemas que tenemos los fisioterapeutas al realizar este tipo de palpaciones es que no palpamos tan abajo y esto puede llegar a tener un problema en la fiabilidad ante los ojos de un examinador externo. Perfecto. Y una vez ubicado el sacro, ¿vale? Vamos a palpar al músculo piramidal, ¿vale? La otra referencia ósea que vamos a buscar va a ser el trocánter mayor del fémur, ¿vale? En la cara lateral de la cadera. Y podemos corroborar con la rotación externa e interna de cadera, ¿vale? Y como estamos, podemos generar un deslizamiento sobre nuestros dedos, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos ubicado el sacro, ¿vale? Tenemos 3 puntos ubicados y en el punto medio podríamos hacer la palpación profunda hacia el músculo piramidal, ¿vale? Y lo podríamos corroborar también con la activación de rotación externa e interna al lotosola y va a generar un deslizamiento, ¿vale? Bien, y empezaremos con la parte de extremidades, ¿vale? Como referencias anatómicas, primero daremos un repaso a la palpación de la escápula. Recordemos que podemos empezar, si nosotros empezamos nuestra palpación desde la parte del acromion, ¿vale? Que es nuestra protuberancia más lateral que tenemos en la parte superior del hombro, ¿vale? Nos vamos con nuestro dedo palpatorio hacia posterior. Este terminará convirtiéndose en la espina de la escápula, ¿vale? Si nosotros continuamos hasta donde termina la espina de la escápula, llegaremos al borde medial de la escápula, ¿vale? Una vez ubicado el borde medial de la escápula, iremos nuevamente porque este se empezará a ir hacia adelante para formar la glenoide. ¿Vale? Una vez ubicado esto, nos regresamos a espina de la escápula y vamos a realizar la palpación del músculo infraespinoso. Para esto tenemos que ubicar toda nuestra espina, ¿vale? La tenemos ubicada, ubicar el ángulo inferior de la escápula y en el punto medio podríamos buscar las fibras más grandes del músculo infraespinoso. Que si nosotros vemos las fibras irán en esta dirección, pues las podríamos palpar así, transversal, ¿vale? Para poder buscar si existe algún tipo de dolor relacionado al músculo infraespinoso. Este es un músculo muy importante que también llega a tener muchas implicaciones clínicas en lesiones de hombro, ya que su patrón de dolor referido es hacia la parte anterior del hombro, ¿vale? Entonces, es un músculo que a veces también, si está activo o hay puntos gatillos activos, pues bueno, nos podría confundir con alguna tendinopatía bicipital, ¿vale? O incluso con algún punto gatillo también activo del pectoral menor, ¿vale? Bien, otro de los músculos que palparemos ya hacia la parte lateral serán los músculos redondos, ¿vale? El redondo menor. Este es un músculo que podremos palpar entrando desde la parte de la axila, ¿vale? Hacia la parte de la cabeza del húmero, ¿vale?
Entonces, otra vez, vamos desde la parte del pliegue axilar hacia la cabeza del húmero, en pinza, ¿vale? Y ahí tomaremos la banda del redondo menor. Si quisiéramos comprobar que no estamos tan seguros de esta palpación, podríamos nosotros pedirle a nuestro paciente una rotación externa. Hacia arriba. Eso, ahí, ¿vale? Y nos botará, ¿vale? Nos botará nuestro dedo palpatorio. Activa. Eso, abajo. Bien. Vean cómo genera este deslizamiento. Perfecto. Bien. Regresamos a la parte de la espina de la escápula y ya nada más para ubicación topográfica. Sabemos que un través de dedo hacia superior, ¿vale? Anclándonos, inmediatamente después de la espina tendremos al supraespinoso, ¿vale? Que es un músculo que también podríamos tener en cuenta en caso de que nuestro médico nos solicite palparlo, ¿vale? El supraespinoso. Perfecto. Nos vamos a colocar boca arriba, por favor. No, ahí estoy, ¿no? Subescapular, sí. Para subir, sí, ¿no? Bien, palpamos al músculo subescapular. Para poder tener mejor entrada a la palpación de este músculo, haremos una flexión máxima de hombro, ¿vale? Si nuestro paciente nos lo permite, ¿vale? Una vez teniendo ahí la flexión máxima, nosotros intentaremos generar una traslación de la escápula hacia lateral lo más que podamos, ¿vale? Entonces tomaremos la escápula y la jalaremos hacia lateral, ¿vale? Y una vez que ya hemos separado lo más que podamos y lo que nos permita nuestro paciente, ¿vale? Con nuestros dedos, ¿vale? Con la parte dorsal de nuestros dedos, vamos a ponerlos en contacto, ¿vale? Con parrilla costal y a la altura de la axila, ¿vale? Entraremos hacia posterior, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos y entraremos hacia posterior, ¿vale? Delimitándonos con nuestros dedos hacia la parrilla costal. También, mucho cuidado y sean sutiles al palpar este músculo y no confundirlo también con las fibras del dorsal ancho que van por debajo de esta palpación que nosotros queremos tener, ¿vale? Por debajo va dorsal ancho, ¿vale? De ahí nosotros nos colocamos sobre parrilla costal y nos vamos hacia posterior, ¿vale? En dirección de la cara anterior de la escápula, ¿vale? Hacia la fosa subescapular. ¿Bien? Perfecto. Otra de las palpaciones que quisiéramos mostrarles es la palpación de o las sensaciones que nos pueden transmitir el tubérculo mayor y el tubérculo menor del húmero. Esto lo vamos a hacer colocándonos un través de dedo inferior al acromion, ¿vale? Tenemos ubicado al acromion, articulación acromioclavicular, ¿vale? Un través de dedo hacia inferior. Podremos colocar de esta forma nuestro dedo. Y una vez estando ahí, vamos a pedir una rotación externa y una rotación interna. Y en la rotación externa van a sentir cómo se genera deslizamiento de dos protuberancias, ¿vale? Primero, estamos en interna, estamos en una protuberancia ahí. Después, se deja de sentir conforme vamos haciendo la rotación externa y después percibimos otra, ¿vale? Entonces, en rotación interna correspondería a el tubérculo mayor, ¿vale? Y en rotación externa es donde se puede tener la palpación del tubérculo menor, ¿vale? Se siente un deslizamiento, ¿no? Perfecto. Entonces, colocándonos ahí, podríamos ubicar, entonces, tubérculo menor, tubérculo mayor, y posicionándonos en tubérculo mayor, ¿vale? Podríamos palpar cápsula
Y yéndonos hacia el acromio, fibras del tendón del supraespinoso, ¿vale? Al final es una palpación donde podemos entrar mejor. Al final es una palpación que no es directamente, ¿vale? Estamos sobre fibras de deltoides, estamos sobre cápsula articular también, entonces es una palpación en donde no sea tan objetiva, pero es muy importante tener ubicado topográficamente donde podremos tener mejor acercamiento hacia este tendón. Exacto. Igual, cuando algún médico nos pida palpación de busta de hombro, pues este igual será un método que podríamos utilizar para poder palpar. Bien, después realizaremos la palpación del bíceps, ¿vale? Al final será una palpación muy rápida, tomaremos como referencia la cabeza del húmero, ¿vale? Bien, y de ahí la tuberosidad radial. Bueno, aquí ya tenemos. Y bueno, este músculo recuerden que se toma en pinza, ¿vale? Para poder palpar ambas cabezas. Y el patrón de dolor referido va hacia la inserción y hacia la cara anterior del hombro, ¿vale? Igual si todos lo palpamos de esta forma, ¿vale? Discriminando desde la parte lateral, tomando en pinza, pues lo haremos de la mejor manera, ¿vale? Justo por detrás, si nosotros separamos a las dos cabezas del bíceps, justo por detrás y hacia inferior, podríamos tocar fibras del braquial anterior, ¿vale? Entonces, si quisiéramos palpar bíceps, pediríamos una flexión neutra, flexiona, flexión de codo. Eso, ahí nos bota, ¿vale? Ahí nosotros separamos y después relaja. Bien, podríamos pedir una flexión con una pronación de antebrazo, ¿vale? Flexión otra vez y por detrás nos botaría el braquial anterior, ¿vale? Bien. Ahora, hacia la parte posterior, ubicaremos al tríceps, ¿vale? Tomando como referencia olecrano, ¿vale? E igual, va a ser una palpación en pinza. Si quisiéramos corroborar y no estuviéramos seguros de que estamos en tríceps, pues pediríamos una extensión de codo y nos botaría inmediatamente este músculo. Eso. El patrón de dolor referido, ¿vale? Se encuentra en la pantalla. Igual, es un músculo que tenemos que tomar en cuenta mucho en dolores de codo, ¿vale? Al final es un músculo que su dolor referido va hacia la parte posterior, incluso a veces hacia la parte lateral del codo, entonces lo podríamos también confundir si puede estar involucrada en la parte de una tendinopatía o una epicondilalgia, ¿vale? Podríamos estar teniendo involucrado al tríceps, ¿vale? Y de ahí nos iremos hacia la palpación del compartimento extensor del antebrazo. Bien, para empezar con la parte de los músculos del antebrazo, primero vamos a ubicar al músculo brachiorradial. El brachiorradial es un músculo que se origina en la cresta supracondílea, ¿vale? Del húmero. Entonces, primero palparemos como referencia anatómica el epicóndilo lateral, ¿vale? Y en dirección hacia cefálico encontraremos la cresta, ¿sí? Causa un poco de irritación, ¿vale? Cresta supracondílea. Entonces, tendríamos esta parte como nuestro origen, cresta supracondílea, borde superior del epicóndilo lateral, ¿vale?
y va hacia la apófisis estiloides del radio, ¿vale? Nosotros podríamos ubicar nuestras fibras con la activación de una flexión en posición neutra de nuestro codo, ¿vale? Así, eso, flexiona. Y en la parte intermedia de nuestro pliegue del codo podríamos encontrar la mayor cantidad de fibra. Este es uno de los músculos que llega a tener muchas implicaciones tanto en codo como en dolor relacionado a la muñeca, ¿vale? Entonces, una vez teniendo ubicado el brachiorradial, un través de dedo hacia inferior, ¿vale? Tendremos al primer radial, ¿vale? O al extensor radial largo, depende de la bibliografía, primer radial o extensor radial largo, ¿vale? Ahí lo tendríamos, podríamos corroborar con una extensión de muñeca y una desviación radial y nos botaría, ¿vale? Vamos, eso, bien, ahí vemos cómo se desliza, ¿vale? Una vez ubicado al primer radial, nos iremos un través de dedo hacia inferior y anterior y estaremos en el segundo radial o extensor radial corto y pediríamos una extensión de la muñeca, eso, y ahí nos está botando. ¿Vale? Ahí estamos. Bien, entonces vamos, primer radial, segundo radial y un través de dedo hacia inferior, ¿vale? Tendremos al extensor de los dedos, ¿vale? Ubicados en el extensor de los dedos, vamos a pedir a nuestro paciente que haga extensión de muñeca junto con extensión de dedos, ¿vale? Relaja y vemos ahí cómo se desliza y podemos percibir el deslizamiento de estas fibras. Vamos, lo hacemos varias veces. Perfecto. Descansamos. De ahí hacia inferior, un través de dedo después del extensor de los dedos, tendremos al extensor del meñique, ¿vale? Y lo vamos a corroborar con la extensión, pidiéndole extensión específica de meñique y vean cómo se activa este músculo. Ahí está. Y como último, después del extensor del meñique, un través de dedo hacia inferior, tendremos al cubital posterior. Y si pueden percibir, después del cubital posterior ya tenemos el borde como tal o contacto con el cúbito, ¿vale? Entonces no hay piedra. De ahí lo podríamos corroborar con una extensión de muñeca y una desviación cubital. Ahí. Desvía cubital, eso, ahí está. Entonces, como repaso, ¿vale? Del compartimento extensor, tendríamos a, primero, ¿vale? Extensor. Vamos a tener al brachiorradial, ¿vale? Como el primer músculo, el músculo más anterior, se podría decir. Después tendremos al extensor radial largo o primer radial, extensor radial corto o segundo radial, extensor de los dedos, ¿vale? Después tendríamos aquí al extensor del meñique y después al cubital posterior. Mencionado es que vamos a identificar, ¿vale? Al trocánter mayor del fémur, ¿vale? Una vez identificado, posicionaremos ahí el inicio de nuestra palma, de nuestra mano, ¿vale? Los dedos los vamos a direccionar en dirección hacia craneal, hacia la pala ilíaca y abriremos nuestros dedos y posicionaremos nuestra mano de esta forma, ¿vale? Podríamos decir que del dedo medio hacia anterior corresponde al glúteo menor, ¿vale? Del dedo medio hacia el meñique al glúteo medio y de ahí del meñique
hacia el sacro correspondería todo el glúteo mayor, ¿vale? Entonces la palpación del glúteo mayor no estaría ubicada en la zona de nuestra mano, sino posterior, ¿vale? Entonces, en caso de que nuestro médico nos pida la palpación de los glúteos, pues bueno, así, colocamos palma, la parte anterior corresponde al glúteo menor, parte posterior al glúteo medio y todo lo demás correspondería al glúteo mayor, ¿ok? Bien, dentro de las protuberancias que vamos a palpar en el fémur, pues ya lo hemos hecho varias veces, trocánter mayor con rotación interna, rotación externa, deslizamientos, ¿vale? En caso de que el doctor pida palpación de trocánter o alguna patología relacionada a la bursa trocánteria, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? La identificación. De ahí nos iríamos hacia la palpación de la línea interarticular, ¿vale? De la rodilla. Entonces, para poder palpar a nuestro paciente, vamos a colocarnos en decúbito supino, ¿vale? Perfecto. Y vamos a identificar primero por la parte del fémur, ¿vale? Hacia lateral de la rótula, los cóndilos, ¿vale? Una vez identificados los cóndilos, en las caras laterales de la rótula, ¿vale? De ahí vamos a tener como tal un espacio en donde no encontraremos una superficie como tal y después llegaremos a la meseta tibial, ¿vale? Entonces, ubicado meseta tibial, cóndilos femorales, justo por en medio podríamos tener una palpación de la línea interarticular, ¿vale? Y de ahí hacia laterales en caso de que nuestro médico, perdón, nos indique la palpación de línea interarticular en una superficie más lateral, pues de ahí partiremos para empezar a realizar la palpación hacia los extremos o hacia la parte lateral relacionada hacia meniscos, ¿vale? Cuando meniscos están comprometidos, pues bueno, lo más seguro es que el médico nos indique la palpación de línea interarticular, ¿vale? Después pasaremos a la parte de palpación de músculos, ¿vale? Muy rápidamente repasaremos el cuádriceps. Recordemos que para la palpación del cuádriceps iniciaremos como referencia anatómica a la espina ilíaca anterosuperior, ¿vale? La espina ilíaca anterosuperior, los 4 bastos, ¿vale? Irán hacia el borde superior de la rótula y a través de la rótula y el tendón rotuliano se insertarán en la tuberosidad tibial, ¿vale? Lo que vamos a tener más superficial, vamos a tener al recto femoral, ¿vale? Que lo encontraremos una vez ubicado la espina ilíaca anterosuperior, rótula, justo en el tercio proximal, ¿vale? Ubicaremos las fibras del recto femoral. Podremos corroborarlo con activación de cuádriceps y flexión de rodilla. Le pedimos a nuestro paciente que haga una activación de cuádriceps, flexión de rodilla y ahí flexión de cadera, perdón. Ahí, extensión de rodilla y flexión de cadera. Ahí y nos botaría, ¿vale? Perfecto, toda la parte lateral. Entonces ya tenemos dividido por el recto anterior. La parte lateral va a corresponder a vasto lateral, ¿vale? Por encima tendremos el tracto iliotibial, ¿vale? Y hacia medial y en el tercio distal, ¿vale? Tenemos al vasto medial y el vasto intermedio estará por debajo del recto femoral en el tercio distal, ¿vale? Nos iremos a la parte posterior de el muslo, ¿vale? Colocaremos a nuestro paciente de decúbito prono y vamos a levantar lo más que podamos el short para poder realizar la palpación de los músculos isquiotibiales. Como referencias anatómicas tenemos primero a la tuberosidad isquiática que la vamos a ubicar en el pliegue glúteo. Una vez ubicado el pliegue glúteo, vamos a ubicarnos en el centro de este pliegue y nosotros vamos a realizar una palpación hacia anterior y superior, ¿vale? En esta dirección, ¿vale? Si nos piden
la palpación de estos músculos, vamos a palpar hacia anterior y superior, ¿vale? Y vamos a percibir un tope, ¿vale? En este tope, ¿vale? Correspondería a la tuberosidad isquiática y de ahí se originarían los 3 músculos isquiotibiales. ¿Vale? Una vez ubicado el origen, nos iremos a la identificación de los tendones, ¿vale? Insercionales de estos mismos. Recordemos que el bíceps femoral y el bíceps femoral porción larga y corta se unen a través de un tendón común que se inserta en la cabeza del peroné. Pediremos nosotros una flexión de rodilla, ¿vale? ¿Vale? Con un poco de fuerza y una pequeña rotación interna de cadera y ahí podríamos tener como tal la palpación de estos tendones y de ahí podríamos ir hacia superior palpando toda la tensión de este mismo recorrido muscular, ¿vale? Del bíceps femoral. Cuando el médico nos indique la palpación del semitendinoso y semimembranoso, son los músculos que ubicaremos por la parte media, ¿vale? Recordemos que el semimembranoso se encuentra por debajo del semitendinoso y arropa como tal al recorrido del semitendinoso, que es un músculo mucho más angosto, ¿vale? Las fibras son más pequeñas, ¿vale? Entonces, nosotros pediríamos una flexión de rodilla y una ligera rotación externa de cadera, ¿vale? Flexiona, eso, ahí, ¿vale? Y en la parte más medial encontraremos primero el tendón, se ve muy poco, ¿no? O lo hago en esta, lo hago en la otra, ¿sí? ¿Vale? Encontraremos el tendón del bíceps, perdón, del semitendinoso, ¿vale? Y justo un través de dedo lateral tendremos al semimembranoso, ¿vale? Recordemos que son músculos que llegan hasta la parte anteromedial de la tibia y que, bueno, tenemos que tener bien identificados cómo podemos tener mayor activación en estos músculos y que son músculos que su patrón de dolor referido también se relaciona hacia la parte glútea y podemos discriminarlos con una buena palpación. Bien, por la parte medial vamos a palpar al músculo más prominente de la musculatura aductora, ¿vale? Que es el aductor mayor. Recordemos que el aductor mayor viene desde ramas de la parte del pubis, parte anterior de la tuberosidad isquiática, ¿vale? Y bueno, será el músculo más potente y más fuerte de la musculatura aductora, ¿vale? Su inserción va hacia la parte de la tibia. Y nosotros nos colocaremos en el punto medio del compartimento aductor y lo podríamos tomar en pinza, ¿vale? Una vez que lo tenemos ahí, podríamos pedir a nuestro paciente una aducción y vamos a sentir como esa prácticamente que nos deshace la pinza, ¿no? Podríamos hacer en relajación, hacemos pinza y pedimos aducción y de ahí nos bota los dedos, ¿vale? Entonces ahí podremos ya corroborar que tenemos al aductor mayor, ¿vale? Perfecto. Bien, iniciaremos con la parte de pierna, ¿vale? Nos colocaremos de cúbito supino. Sí, porque voy primero con tibial anterior. Sí. Bien, y bueno, nada más como repaso súper rápido, recordemos cabeza de peroné como protuberancia ósea referente para poder hacer la palpación de los músculos peroneos. Después tenemos un través de dedo hacia anterior, iniciaríamos el contacto con la meseta tibial. Después tendríamos a la tuberosidad tibial y de ahí hacia inferior tendríamos todo el borde anterior de la tibia, ¿vale? Este va a ser una referencia también anatómica muy importante para poder discriminar al tibial anterior y a los extensores del pie y de los dedos, ¿vale? Iniciaremos con la palpación de los músculos. Bien, y iniciaremos con el tríceps sural. Empezamos primero con el anterior, ¿vale?
Empezaremos primero con tibial anterior, ¿vale? Ya estando en este posicionamiento, ubicaremos meseta tibial, borde anterior de la tibia, y recordemos que el tibial anterior es un músculo que abarca prácticamente la mitad proximal de la superficie anterior de la tibia, y justo en medio encontraríamos las bandas de este mismo músculo. Podríamos pedir la activación con una flexión dorsal del tobillo y una inversión del mismo, ¿vale? Y ahí nos botaría. Es un músculo muy, muy fuerte. Eso, perfecto. Entonces, todos si tomamos estas referencias anatómicas, no hay pierde prácticamente para poder ejecutarlo de la mejor manera. Bien, para la palpación de los músculos peroneos, ¿vale? Nuestra referencia anatómica será siempre la cabeza del peroné, ubicándolo como el compartimento lateral de estos músculos de la pierna, ¿vale? Recordemos que estos músculos son los principales músculos que generan la eversión, ¿vale? Y el peroneo lateral largo ayuda también hacia la flexión plantar. Son músculos que a la hora de que nos pida el médico palparlos, tomaremos como referencia a la cabeza del peroné y generaremos a través de nuestro dedo palpatorio un deslizamiento hacia inferior, y la primera banda que nosotros tendríamos correspondería al peroneo lateral largo, ¿vale? Pediríamos una eversión de tobillo y una flexión plantar, y ahí nosotros tendríamos esta activación, ¿vale? Generando el mismo deslizamiento hacia inferior a una altura media, ¿vale? O intermedia de la tibia, podríamos encontrar el peroneo lateral corto, ¿vale? Y recordemos que estos músculos llevan sus tendones por la parte posterior del maleolo, ¿vale? Y llegan a la parte insercional, ¿vale? Pero bueno, lo que nos interesa es la parte más que nada del vientre y poder palpar este tipo de bandas, ¿vale? Perfecto. Decúbito prono, por favor. Nos iremos a la parte del tríceps sural. Para poder identificar el tríceps sural, tenemos primero los orígenes, que son en los bordes supracondíleos del fémur, ¿vale? Entonces, nosotros pediremos una ligera flexión de rodilla con una flexión plantar, ¿vale? Ahí lo tenemos, y ahí podríamos tener las fibras más proximales del tríceps sural, ¿vale? Fibras más proximales del tríceps, bueno, de los gemelos, este sería el gemelo externo, gemelo interno, ¿vale? Todo el vientre muscular lo podríamos palpar. Recordemos que las fibras del gemelo lateral pues serán mucho menores que las del gemelo medial, que es mucho más prominente, ¿vale? Una vez tenido identificado los dos gemelos, podríamos nosotros discriminar para poder palpar al sóleo, ¿vale? En la línea media de estos dos músculos, ¿vale? Y pediríamos nosotros una flexión plantar, pero con flexión de rodilla. Y ahí nosotros acortaríamos el origen de los gemelos y dejaríamos con mayor activación al sóleo, ¿vale? Recordemos también que el sóleo es un músculo en forma cónica que al final está por detrás de los músculos gastrocnemios, y tenemos que también tener cuidado a la hora de la palpación que nos delimita con la parte de los peroneos. Y si no estamos tan seguros si son bandas del sóleo o los peroneos, solamente discriminaríamos con los movimientos de flexión plantar o eversión. Bien, iniciamos con la palpación de el pie y líneas interarticulares. Nos vamos a colocar decúbito supino, por favor. Y te voy a quitar tu calcetín. Sí. Sí, ahí estoy.
Perfecto. Vamos a iniciar la palpación del pie. Iniciaremos con la identificación del malleolo lateral o malleolo correspondiente al peroné y el malleolo tibial o malleolo medial, ¿vale? De ahí nosotros vamos a ubicar la línea interarticular a través de la depresión que tenemos inmediata a estas dos protuberancias óseas. Y nosotros lo vamos a corroborar con el movimiento de movimiento del tobillo, la flexoextensión, ¿vale? Pedimos a nuestro paciente que realice los movimientos de flexoextensión y estaríamos en línea interarticular. Y justo a este nivel estaríamos en el astrágalo, ¿vale? Una vez identificado el astrágalo por la parte medial, nosotros podríamos identificar con 3 dedos, ¿vale? La ubicación del navicular. Nuestro primer dedo correspondería a el malleolo tibial, ¿vale? Nuestro segundo dedo al astrágalo y nuestro tercer dedo al hueso navicular, ¿vale? Que podremos identificar muy fácil al tubérculo del navicular en esta parte. Por la parte lateral podemos identificar después de el astrágalo por la parte inferior, ¿vale? Al calcáneo, ¿vale? Toda la parte después del astrágalo lo podemos discriminar con movimientos. Tendremos al calcáneo y después tendremos al cuboides, ¿vale? Sí. Sí. Después de haber palpado navicular y cuboides, pues es identificar las líneas interarticulares que corresponden al tobillo. En ocasiones los médicos nos van a pedir identificar la articulación de Chopard y la articulación de Lisfranc, ¿vale? Entonces tenemos que identificar primero el tubérculo del navicular y el cuboides para poder testear el movimiento de estas articulaciones. Después tenemos que identificar a la parte de las cuñas junto con la parte de los metas, ¿vale? Para testear a Lisfranc. Y de los músculos que vamos a ver acá, en esta sección del pie, veremos al abductor del hallux, que es un músculo que se origina en la apófisis transversa de la tuberosidad del calcáneo y se va a insertar en el borde medial de la base de el primer meta, ¿vale? La base distal del primer meta. O sea, un músculo que tenemos que identificar tanto en su recorrido como en su palpación, ya que será un músculo que tendrá implicaciones clínicas muy relacionadas y sintomatología parecida a lesiones de fascitis plantar. Entonces, podríamos ver también cómo se manifiestan los puntos gatillo y también cómo se refiere su dolor en el patrón de dolor referido, ¿vale? Que ahí lo tenemos, ¿vale? Recuerden, miren, dónde se encuentra justo en la parte media los puntos gatillo y el dolor referido hacia la parte posterior del calcáneo, ¿vale? Listo.